son, recuerda llevar tus elementos de protección. ¿Está todo? Sí. Ay, qué bueno. ¿Sigue enterrado o ya lo sacaron? Ya lo logramos sacar, pero Qué buena cosa, ¿no? ¿Qué Señor, tal las ¿cómo está, venticas? ¿Bien? ingeniero? ¿Sí la ha comprado esta gente? con ese invierno y todo lo que ha salido. Estaba duro, ¿no? Qué cosa. Muchas gracias, doña Luza. ¿Cómo es que son? 500. 500. Delicioso. Hola, papi. Solo quiero que tengas un gran día. No olvides mantener tu traje de superhéroe puesto para que te proteja de cualquier peligro. Mi mami y yo te esperamos en la casa. Te quiero mucho, Sebas. Recuerda que tú y tu familia son lo más importante. Cuídate, protégete, ámate y ámalos. Ellos son parte de tu trabajo, tu salud y tu vida. Sé un héroe para ellos. No les arrebates la oportunidad de ser felices cada día. Construcción de familias seguras. Hecho para ti. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Cómo prevenir accidentes en el sector de la construcción, sesión 2. Nos acompaña nuestra experta Erika Serrano, ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera, muy buenas tardes, bienvenida. Vamos a ver si la ingeniera Erika ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Inge? Ay, buenas tardes, qué loco esto, casi no sé qué pasó, pero bueno, me están escuchando ya todos, ¿verdad? Tranquila, son cositas que pasan, a veces la señal se nos satura un poquito, entonces ya estamos aquí viendo tu pantalla, ya te estamos viendo a ti. Perfecto, gracias. Ay, Listo, Dios mío. ingeniera. Ok, Listo, bueno, iniciemos ya. Bienvenida nuevamente. Lina, muchas gracias. Buenas tardes para todos, qué pena, no sé, pero bueno, son cosas que pasan, como dice Lina, pues qué rico estar con ustedes otra vez aquí en nuestro tema, cómo prevenir accidentes en el sector de la construcción. Segunda parte, está como muy interesante el tema porque, bueno, nos pidieron segunda parte, entonces, pues, aquí vamos. Bueno, ya ustedes me conocen, Erika Serrano, y pues la idea de hoy es prevenir accidentes en el sector de la construcción desde la meticulosa investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Ustedes van a decir, bueno, ¿cómo así? O sea, ¿cómo voy a prevenir investigando un accidente? Claro, porque si hay algo que he aprendido en todos estos años de trabajo, es que nuestra mejor auditoría siempre es un fatal, un accidente, un evento no deseado. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta realmente en qué falló, y cuando tiene que empezar a reconstruir todo el proceso en la investigación es que se da cuenta en las fallas. Entonces, por eso hoy quería traerles como esta metodología como a la inversa. No sé si les pasa que cuando ustedes van a un sitio y les prestan una revista, no sé, en el avión o en algún sitio, hay algunas personas que nos gusta empezar de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Bueno, no sé, pero yo empiezo siempre como de atrás hacia adelante. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar de atrás hacia adelante, o sea, desde el accidente de la persona, dos fatales que vamos a mostrar el día de hoy, hasta el ejercicio de cuál va a ser el escenario de prevención para que ustedes no tengan ese tipo de fatalidades en sus procesos.
Siempre digamos que nos habían dicho como, pero siempre te enfocas en construcción, en temas de infraestructura vertical, todo el tema. Listo, entonces hoy traemos dos escenarios diferentes en infraestructura vertical. Uno es en infraestructura vial y otro es en infraestructura petrolera, también es obra civil, porque pues nuestro enfoque es obra civil, pero salimos como de la infraestructura vertical para que de pronto más sectores se nos incluyan en este proceso. Entonces, esto es un ejercicio académico. Los dos casos que vamos a mostrar son casos de investigación míos, de mi compañía, con mi equipo multidisciplinario, pero hay un ejercicio interesante en estos dos que quisimos destacar, y es que este ejercicio lo hicimos con alumnos. Ustedes saben que yo he sido docente de posgrado en dos universidades acá en Bogotá bastante importantes, y pues con una de ellas siempre hacemos como la parte práctica, y pues la universidad me permitió llevarlos a campo y hacer investigación de todos los eventos. Entonces, en este escenario vamos a ver dos puntos chéveres, que fue cómo investigamos estos accidentes con mi equipo de trabajo, y mis chicos en ese momento que estaban estudiando aún no tenían licencia, pero me estaban dando apoyo como un ejercicio académico. Y otro aspecto importante que quiero mostrarles en estas dos investigaciones de accidentes de trabajo es que una es cuando la empresa tiene todo organizado y tiene todo al día y está cumpliendo, y en la investigación, digamos que cuando le revisa el equipo de trabajo de su ARL, no vamos a mencionar nombres, la ARL hace unas observaciones que vamos a analizar acá. ¿Qué pasa cuando yo hago la investigación y la ARL me hace observaciones o digamos que cambia un poquito el enfoque de la investigación? Y el otro escenario que vamos a ver es qué pasa cuando la empresa no tenía contemplado dentro de su análisis de riesgos un detalle que vamos a mirar al final. Vamos a hacer como una especie de investigación aquí en este desarrollo de esta temática, y ustedes al final se van a dar cuenta si teníamos la razón en la investigación nosotros o tenía la razón en la investigación en su momento el cliente final de nuestro cliente inicial. Entonces arranquemos con este escenario. Tenemos una muerte de una persona por peligro en espacios confinados en infraestructura vial. Lo que ven ahí es un Keyson, los que manejan infraestructura vial, los que son Keyson pilotes para hacer los proyectos viales, y en un procedimiento de trabajo que no estaba contemplada como esa actividad como tal con ese procedimiento, se desacatan unas instrucciones en situ y las condiciones de trabajo generan el fallecimiento del trabajador. Entonces les voy a contar qué pasó para que ustedes empiecen a imaginarse la película. Este caso lo habíamos tratado en la conferencia pasada, pero como un tema de inspecciones, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajador está ahí con su grupo de trabajo, que es otra persona, otro par de él, y el residente del proyecto vial. Resulta que este Keyson se había llenado de agua, y al llenarse de agua no podía, digamos, como drenarse para poder hacer las fundidas y las demás adecuaciones que tenían que hacerse en esa infraestructura, en esa obra civil. Entonces, en ese momento, el ingeniero sabe que no se puede meter ninguna persona ahí porque ese espacio no estaba diseñado para que alguien entrara a drenar esa agua. Entonces, el ingeniero dice, vamos a tener que traer una motobomba para drenar. Entonces el chico que fallece, de esos chicos que son todos imperativos en su trabajo, y dice, no, ingeniero, yo me puedo entrar y yo con abaldados puedo sacar el agua, o etcétera, no sé. Y el ingeniero le dice, no, porque eso no está contemplado en todo el procedimiento. O sea, el ingeniero tenía claro que el procedimiento de trabajo no era incluir una persona o meter una persona dentro de ese espacio confinado, porque él no estaba autorizado o no estaba como formado para poder hacer esa actividad bajo ese esquema. El ingeniero manda al otro trabajador a traer, valga la redundancia, una motobomba para hacer la succión del agua. Cuando llegan se dan cuenta que la motobomba, pues la succión es muy corta, entonces no alcanza a llegar hasta la lámina de agua, que era más o menos 20 centímetros. El ingeniero dice, voy a ver cómo soluciono y vuelvo. Entonces el ingeniero se fue y les dijo, no se vayan a meter porque estamos en esta actividad, pero no podemos exponernos a ningún riesgo. El ingeniero se va. Quedan los dos trabajadores. Y el chico le dice al compañero que se quedó, tráigame una cabulla, un lazo, alguna cosa para yo poder meter la motobomba a ver hasta dónde llega. Esto es un resumen muy, muy sencillo, ¿no? El compañero se va y este chico, como él tenía su equipo de alturas y tenía todo, pues a él se le hizo fácil entrar al espacio confinado con la motobomba. Y el compañero, cuando llega, le trae una manila. Él lo que hace es que suelta su sistema de protección contra caídas para de ese sistema conectar o colgar la motobomba para llegarla hasta más abajo para que pudiera succionar el agua. Entonces él llega, enciende la motobomba empieza a accionarse y el trabajador, cuando el compañero de arriba da una vuelta para decirle al ingeniero que ya lo están solucionando y mira, encuentra a su compañero cabeza abajo con las botas amarillas hacia arriba.
Obviamente empieza todo el proceso de rescate, todo el escenario, bla, bla, bla. Y resulta que cuando sacan al trabajador y hacen todos los procesos de investigación y todo, el trabajador muere es ahogado, no muere por los gases ni por nada. Entonces, los dejo 2 minutos ahí para que analicen un poco qué fue lo que pasó, por qué muere él. Si está en un espacio confinado, pues lo más lógico es que se muera por los gases que genera la motobomba. ¿Por qué no se muere por los gases, sino que muere ahogado? Entonces, vamos a ir analizando. Uno, el procedimiento de trabajo no definía que la persona entrara. Entonces, ahí ya tenemos el primer accidente. O sea, prevención, los procedimientos de trabajo deben estar alineados a su matriz de peligros. ¿Cómo van a hacer la actividad para que el riesgo se pueda evaluar enfocado a eso? Yo no puedo evaluar un peligro, ¿sí? Si el procedimiento dice que no es así. O sea, esta empresa no tenía dentro de su matriz de peligros contemplado ese trabajo en espacio confinado con ese trabajador allá. ¿Por qué? Porque así no se hacía. Entonces, si no se hace así, ¿yo por qué lo voy a contemplar en la matriz de peligros? Que esa fue una de las discusiones que hubo en el tema de la investigación. Segundo, instrucciones in situ. El residente de obra le dice al chico que no se meta, que no está autorizado, pero el chico por su actitud y por sus ganas de trabajar lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Que la condición de trabajo en la que él hace esa actividad no está diseñada o no está adaptada para hacer ese trabajo porque el procedimiento no lo define y las instrucciones fueron claras. Sin embargo, se presenta la muerte de un trabajador. Entonces, fíjense algo que nos empiezan aquí a dar cuando obviamente hay aquí nombres ocultados, todos esos temas para evitar inconvenientes, pero básicamente aquí nos llama la atención cuando nos hacen como la revisión de nuestro informe a nuestro cliente y nos dicen, por ejemplo, no asegurar, no advertir, no especificado en otra parte relacionado con atmósferas peligrosas. Fíjense que eso no es real, porque al trabajador sí se le advirtió, el procedimiento no estaba diseñado para eso. Entonces, esto no puede ser una razón de un acto subestándar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí se había contemplado. O dice, por ejemplo, estamos hablando de la NTC, ¿no? Soldar tanques, recipientes o equipos sin permiso del supervisor con respecto a la presencia de vapores o sustancias químicas peligrosas. Fíjense que estamos hablando de una actividad que es soldar tanques o equipos sin permiso del supervisor. La actividad en la que estábamos trabajando no es soldadura, es simplemente que los gases estamos de acuerdo, pero no había temas de soldadura. Y dice, dentro de la motobomba del pozo de alivio, la cual genera gases de combustión en el espacio confinado. Claro, sí sucede que hay una atmósfera peligrosa, pero muy seguramente, ¿y por qué no monitorearon? ¿Por qué no hicieron monitoreo de gases? ¿Por qué no hicieron inspección? Recuerden que inicialmente esa tarea no se podía hacer así. O sea, el trabajador no podía ingresar, por lo tanto, el plan de acción a ese control de riesgo no estaba enfocado a hacer monitoreo de gases. Entonces, fíjense lo difícil que es construir o hacer un control de riesgos cuando el proceso no lo define así. Entonces, si tú quieres aprender cuáles son los riesgos de un espacio confinado, pues tu procedimiento debe decir cómo debes ingresar y cómo lo debes hacer. En este caso, esa actividad no estaba contemplada. Entonces, la empresa, digamos que en su momento tenía la justificación para decir es que él no debió entrar porque eso no estaba autorizado entre los procedimientos. Entonces van a decir ustedes, claro, entonces la culpa es del señor que ingresa. No necesariamente vamos a hablar de culpables acá, sino lo que quiero es que miren el escenario al que estamos expuestos cuando el procedimiento dice una cosa, yo hago otra cosa, o cuando el procedimiento no contempla una actividad y se ejecuta esa actividad. Pues al ejecutar la actividad que el procedimiento no define, nunca se hizo la identificación del peligro, por lo tanto no hay control de riesgos. ¿Estamos claros? Listo. Además nos dice factores del trabajo, supervisión y liderazgo deficiente. No estoy de acuerdo porque recuerden que había un residente técnico ahí y el residente técnico le dijo que no ingresara, que no se podía. De hecho, cuando fue a buscar solución, les dio la instrucción clara de que no hicieran nada hasta que él regresara. Entonces, esta justificación que nos presenta a nosotros el evaluador que hizo de la investigación del cliente, efectivamente no tiene nada que ver con lo que fue real en la investigación. Dice también un aspecto que me parece importante es actualizar matrices de peligros en las medidas recomendadas, ¿no? Que nos da esta importante empresa para que nuestro cliente atienda la instrucción. Actualizar la matriz de peligro. Entonces decía mi cliente, pero ¿cómo voy a actualizar la matriz de peligro? Listo, yo actualizo porque fue el accidente, pero es que yo no puedo cambiar el procedimiento, porque el procedimiento dice que no puede ingresar la persona al Keyson. No puede. Entonces yo no voy a decir, entonces como ya hubo un accidente de eso, entonces cambio el procedimiento, la persona puede entrar y vamos a hacer monitoreo de espacios confinados y eso. No. Entonces fíjense en lo importante de la investigación del accidente de trabajo en la prevención. Y una medida de prevención en la fuente
asociada a actualizar la matriz de peligro en la cual se incluyen los riesgos reales o potenciales con exposición a pérdidas. Insisto, y esto es muy importante para su prevención de accidentes, señores. Yo no puedo hacer la identificación de un peligro que no está contemplada en el procedimiento. Si yo digo en mi procedimiento que para evacuar el agua del caisson se utiliza una motobomba desde afuera sin que haya ingreso del trabajador, ¿qué hice ahí? Una eliminación del peligro, porque eliminé el acceso del trabajador allá, por lo tanto eliminé el peligro de espacios confinados. Entonces, ¿qué significa? Que yo no tengo por qué hacer un control de monitoreo de gases o de rescate o mil cosas que no van enfocadas al procedimiento, porque el procedimiento dice que el trabajador no debe ingresar. Entonces, ¿por qué el control sería actualizar la matriz de peligros diciendo que ahora sí puede entrar y que entonces se deben tomar controles para que él ingrese? Fíjense que me está contrariando la jerarquía de controles, porque la jerarquía es eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos y EPP. Lo que mi cliente estaba haciendo en ese momento era eliminación, diciendo el trabajador no ingresa, se ingresa con una ingresa la motobomba para hacer la succión, pero ningún trabajador ingresa, o sea, eliminación de espacios confinados, del peligro como tal. Y me dice la persona que revisó el informe del cliente, no, actualiza la matriz de peligros para que incluya los riesgos reales y potenciales. O sea, en teoría es como, incluya el hecho de que él puede entrar y el hecho de que tiene que controlar cuando él ingrese. O sea, la eliminación se fue, quién sabe para dónde, ¿verdad? Entonces, fíjense lo importante de ser coherente con el tema de la prevención. La jerarquía se debe cumplir y en este caso se estaba cumpliendo por parte del cliente, por eso nosotros, cuando nos llaman a nosotros para que revisáramos este informe que les estoy mostrando, estuvimos de acuerdo con el cliente que se había hecho el proceso bien y que se había establecido y bueno, ya después llegaron unos temas administrativos y legales que pues no entran al lugar, pero simplemente quería mostrarles en este ejemplo que la prevención de accidentes está enfocada en lo que realmente pasó. Pero si pasó porque el señor se ingresó, no significa que entonces ahora yo voy a cambiar mi procedimiento, que ahora sí pueden ingresar para que entonces cuando entre le controle espacios confinados, le monitoree y le haga rescate y no sé qué. No, el procedimiento es claro, no puede entrar, eso es eliminación. ¿Qué falló? Bueno, ya en la investigación que ustedes hagan en sus propias compañías tienen que revisar cuál fue la causa raíz y las causas básicas y todo ese tema. Pero aquí en la conclusión que les quiero mostrar es que la prevención es importante desde el cumplimiento de la jerarquía de controles. Y la jerarquía está súper clara en la normatividad. Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, EPP, que están asociados ¿a qué? A que el riesgo siempre vaya enfocado a la fuente, más no al trabajador. ¿Estamos claros? Entonces, en ese escenario que acabamos de ver acá, miren que aquí hay algo que me parece interesante en las recomendaciones que hace para concluir este primer accidente. Dice, dotar al trabajador del equipo y elementos de protección personal adecuado para el trabajo en espacios confinados. No, o sea, no. Para nosotros es claro que el procedimiento dice que el trabajador no puede entrar. Entonces, ¿yo por qué voy a cambiar toda mi matriz y todo mi protocolo diciendo que ahora lo tengo que capacitar y que él ingrese y que haga espacio confinado? Entonces voy a hacer controles de ingeniería y controles administrativos en lugar de seguir con la eliminación. Fíjense lo importante de ser coherentes y de ser objetivos en la jerarquía de controles. En ese orden de ideas, la posición de nosotros siempre fue el cliente tiene la razón. La empresa de estos proyectos viales estaba haciendo bien el ejercicio. En su procedimiento restringía el ingreso a los espacios confinados en ese proceso, en esa actividad, en esa tarea. Por lo tanto, no tenían por qué en su matriz contemplar controles para espacios confinados porque no estaba contemplado el espacio confinado porque se hizo eliminación. Entonces, ¿por qué me revisa a mí la persona que revisa, llámese la ARL o el Ministerio de Trabajo, que son los que revisan este tipo de accidentes fatales, y nos devuelve el informe diciendo, oiga, es que usted debe dotar al trabajador para que haga trabajo de espacio confinado con sus elementos de dotación y protección personal? Entonces, fíjense que no es coherente, porque lo más efectivo es siempre eliminar. Y aquí lo que me están diciendo es, como usted no lo va a seguir metiendo, entonces hágale control de ingeniería y administrativo. Entonces, ojo con las investigaciones, porque si la investigación le arroja que la causa raíz es errática, entonces su control va a ir hacia una causa raíz que es errática y su principal peligro contemplado dentro de su proceso va a ser descontrolado y va a ser materializado ¿en qué? En accidentes de este tipo. En ese orden de ideas, este ejercicio que estamos haciendo es para que ustedes puedan alcanzar a magnificar lo que hay después del accidente, ¿sí? Si yo hago prevención en la investigación, puedo detectar qué cosas me sirven para que no me vuelvan a pasar. Por eso hicimos como una especie de irnos hacia atrás.
para hacer una prevención a través del aprendizaje. ¿Listo? Ok. Vamos con el segundo ejercicio. Tenemos un trabajo eléctrico. Este ejercicio fue muy interesante. Bueno, perdónenme que aquí no les concluí. En este orden de ideas, el cliente, mire que aquí incluso el informe que nos devuelve esta entidad de control también tenía como, hay que estar muy pendientes con los informes que entregamos con los temas de ortografía porque eso es muy importante. Habla muy bien de la compañía, ¿no? La conclusión de esto es que finalmente el cliente pudo demostrar que tenía la razón y que no podía de alguna forma la entidad que le estaba haciendo la revisión del informe culpar a la empresa por no haber contemplado eso dentro de su matriz de peligros, el tema de trabajo en espacios confinados. Miren lo delicado. De alguna forma, las entidades de control estaban tratando de decirle a la empresa o al cliente, es su culpa porque usted no tenía contemplado en su matriz de peligros el espacio confinado. Y no es así, porque en esa actividad, en esa tarea, no estaba contemplado espacio confinado porque se eliminó, porque el trabajo se hacía desde afuera. Por lo tanto, al haber eliminación, inmediatamente en la matriz simplemente hago eliminación y no tengo por qué hacer los demás controles. Fíjense a eso. Pero en este caso el procedimiento dice, no ingresa. Pues sencillo, hay eliminación. ¿Por qué tengo que colocar los siguientes controles de la jerarquía de controles? Si elimino el peligro, ¿para qué voy a hacer capacitación en espacios confinados si ya no hay espacios confinados? ¿Sí ven la coherencia del tema? Entonces, aquí en la conclusión de este ejercicio que hicimos es, el cliente pudo demostrar que tenía la razón y pues gracias al trabajo en equipo que hicimos, el cliente no fue multado ni sancionado por las entidades de control. Este segundo ejercicio fue muy interesante porque fue un accidente muy raro. Esto es en una empresa en campo, contratistas del sector eléctrico en obras civiles cuando se están haciendo las adecuaciones para que funcionen todas estas locaciones petroleras. Tenemos una muerte por peligro eléctrico y analizamos 3 aspectos. Bloqueo y señalización, que hace alusión como a las 5 reglas de oro del trabajo eléctrico, los EPP dieléctricos y el trabajo en paralelo. Les voy a resumir en las fotografías qué pasó. Yo tengo en el escenario en el que les estoy mostrando, aquí están, digamos, como los paneles de control. Aquí hay una empresa trabajando haciendo una actividad y aquí hay otra empresa trabajando haciendo otra actividad. Y hay un interventor que vigila las actividades de las 2 empresas. O sea que cuando se le pasó el permiso de trabajo al interventor de las 2 empresas, el interventor, ojo la responsabilidad que tienen los interventores en estos procesos. El interventor sabía que la empresa A y la empresa B estaban haciendo trabajos en paralelo, ¿cierto? A la misma hora y en el mismo lugar. Es decir, que el interventor debía garantizar que no hubiese riesgo de una empresa hacia la otra por hacer trabajos en paralelo. Perdónenme un segundito que se me va a descargar acá el celular, perdón, el computador. Lo conectamos. Ok, listo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que aquí quiero, y pues agradezco a mis exalumnos que me dieron la oportunidad de usar esta fotografía, por eso ahí están sus nombres, porque pues hay que darle crédito a todos. Este accidente fue muy, muy complejo de investigar porque no encontrábamos la causa raíz porque el cliente decía que todo estaba perfecto y uno en esos escenarios de petrolera se imagina que todo funciona al milímetro por el nivel o el estándar que tienen de exigencia a nivel de todos los procesos internos. Pero teníamos incluso, mira, en esta investigación nos llevamos un ingeniero electricista, una médico, una persona administradora de servicios de salud ocupacional, que tiene que ver mucho con la administración médica. Tuvimos que llevar hasta un fonoaudiólogo, Julián, que estaba en este proceso acompañándonos, que ayer hablé con él para pedirle permiso. Gracias, Julián. La doctora Mayra Esmeralda Ramos, médico, que hoy es médico especialista en salud ocupacional. Este combo de chicos que están ahí fueron alumnos míos y nos fuimos a hacer la investigación del accidente, de ese fatal, para poder entender desde el escenario real cómo uno investiga un accidente y nos fuimos en ese escenario. ¿Por qué quería mostrarles estos? Porque ustedes, ¿qué hacen cuando tienen un accidente? O la mayoría de empresas. El COPAS, el jefe inmediato, los compañeros del trabajador y el de salud ocupacional, y pare de contar. La norma, la 1401 dice eso, sí, no hay ningún inconveniente. Pero en este accidente estaba tan enredado el tema y estaba tan raro que nosotros tuvimos que llegar hasta el ingeniero electricista para que nos hablara de los campos unifilares, el fonoaudiólogo para que nos pudiera determinar si el interventor había alcanzado a darle las instrucciones a las empresas en el nivel auditivo que puede generar un entorno de ruido como el que puede generar una subestación en una plataforma petrolera, ¿sí? Tuvimos que llevarnos a un administrador en salud ocupacional
para que pudiera de alguna forma avalar o revisar el procedimiento del Medevac y todo el procedimiento médico que se siguió dentro del estándar, dentro de la plataforma. Entonces, fíjense que no es solamente que es que el del COPAS y esto. Cuando uno quiere llegar a la causa real para poder prevenir, si tiene uno que contratar o tiene uno que llegar a personas que uno no se imagina, o sea, ustedes que pueden pensar que para un accidente, un muerto con peligro eléctrico, ¿qué tiene que ver un fonoaudiólogo ahí, por ejemplo? ¿Cierto? El electricista, bueno, el ingeniero electricista, porque, bueno, tiene que ver con el tema, pero ¿por qué el fonoaudiólogo? Entonces ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó acá? El generador, digamos que está por donde ingresa nuestro trabajador, que es el fallecido, para hacer la actividad, que tenía que ser una conexión de un cableado, y mire que se habían seguido los protocolos, el corto a tierra, el cortocircuito, bueno, todos estos temas de las 5 reglas de oro, puesta a tierra, bloqueo y etiquetado, todo lo que se había puesto acá. Aquí se observa, no hay visibilidad de los frentes de trabajo. Aquí estaba la persona que falleció, donde está la flecha roja. Y aquí estaban los 2 trabajadores que estaban en el tablero haciendo otra actividad. Y fíjense que estas 2 compañías, una compañía y otra compañía, estaban lideradas por el mismo interventor. Fíjense que ellos acá no se daban cuenta que aquí estaba una persona. Y el de aquí no se daba cuenta que estas personas estaban acá. Les resumo el evento del accidente. El trabajador estaba haciendo esta actividad en este pedazo que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Él estaba haciendo la alineación de los cables, haciendo el barraje, todo su escenario. Y fíjense que ellos habían hecho todo su procedimiento de bloqueo y etiquetado, señalización en su frente de trabajo. ¿Qué es lo que no se hizo? El bloqueo en el otro frente. ¿Por qué? Porque aquí habían personas trabajando. El único que tenía conocimiento de esta actividad en paralelo era la interventoría, porque él tenía el permiso de trabajo de las 2 empresas, ¿verdad? En realidad, ¿qué sucede para resumirles el cuento? En el momento en que estos 2 señores hacen la actividad acá, ¿ellos qué hacen? Energizan el sistema, el generador, para poder verificar que su trabajo quedó bien. Y ese sistema lo que hace es que genera una recirculación hacia acá, hacia el trabajador, por un efecto de ¿qué? De trabajo en paralelo, y le activa la condición de corriente al trabajador. Al trabajador estar haciendo esto, efectivamente, fíjense, él está conectado en directo, obviamente no está desenergizado todo el frente de trabajo según él en su criterio, ¿verdad? Y fíjense con qué elemento está él haciendo su actividad, una herramienta común y corriente. Cuando llega otra vez el servicio de conexión o la corriente llega nuevamente, pues obviamente queda pegado el trabajador, como lo diríamos en términos de obra, se quedó pegado el trabajador, y pues de ahí obviamente le hacen el primer auxilio, lo llevan hasta la parte de donde están los médicos y todo el proceso, pero el señor muere. ¿Qué es lo que nosotros nos dimos cuenta en este proceso de investigación? ¿Sí? Que es aquí donde les digo que aquí sí había una falla del cliente. De hecho, si ese cliente me llegara a estar escuchando, pues lo saludamos mucho y que lo recordamos mucho, porque como nosotros en la investigación fuimos muy objetivos con todo el equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces, el cliente no estuvo de acuerdo con que hubiéramos determinado que realmente había sido una falla de ellos en su sistema de gestión, y el cliente no lo aceptó, y pues entonces no nos vamos. Pero bueno, son cosas que pasan también. Cuando uno tiene que decir las cosas, hay que decirlas, ¿no? Entonces les voy a mostrar cuál fue el escenario del análisis y por qué este ejercicio académico me gusta tanto mostrarlo en las conferencias. Sencillo, nosotros aquí vamos a mostrarles cómo fue como el informe médico, eléctrico y de salud ocupacional, en ese momento se llamaba salud ocupacional, ¿sí? Que teníamos con esa persona, con ese escenario de hacer la investigación. Entonces, aquí está todo el proceso. Entonces, fíjense, recuerdan que les mostré como 5 chicos que eran mis estudiantes, que hoy en día pues ya ejercen su profesión especialistas en salud ocupacional. Bueno, entonces tenemos análisis médico. Entonces, miren algo importante en la investigación de ese accidente para la prevención de los suyos. Había caído una lluvia apenas en ese momento o en ese tiempo, y toda la zona estaba húmeda y estaba mojada. Ustedes saben que cuando llueve en zona caliente se genera evapotranspiración, lo que hace que haya mayor condición de temperatura o mayor sensación de calor, ¿verdad? Entonces, también, ¿qué puede pasar? Los trabajadores estaban en sudoración profusa, y adicional a eso, fíjense, el trabajador se retira los guantes
porque al estar como húmedos por el sudor se les resbalaban y él no podía coger la herramienta, ¿cierto? Otra cosa que nos dimos cuenta en la investigación con la parte médica es el hecho de que ellos al tener mucha sed se dirigieron a la zona de hidratación y ellos cogieron las bolsas de agua que les ponen en los contenedores, las cogieron las bolsas de agua y ¿qué hace uno cuando tiene calor? Se toma la agüita, se moja, ellos quedaron todos mojaditos, bueno, todos esos temas influyen en el proceso de la investigación del evento, ¿no es cierto? El punto de entrada de la corriente se produce obviamente en el circuito llave mano derecha, pero desconocimos al final la salida de la trayectoria de la corriente porque, como les digo, el cliente nunca estuvo de acuerdo con que hubiésemos hecho esta conclusión y pues al final digamos que nos apartaron del proceso y pues hoy no sabemos qué pasó con esa investigación, en qué quedó, ¿no es cierto? Importante también, 254 voltios. Recuerden que una persona puede llegar a morir con 25 miliamperios. Entonces, pues se podrán imaginar la cantidad de energía que él recibe y adicional el hecho de la temperatura, la humedad, bueno, todos los contextos que ya les explicamos anteriormente, ¿verdad? Hicimos otro análisis que estaba asociado también a la parte médica, que esta también fue una parte que no le pareció mucho allá como a todo el tema, ¿no? Es que en el protocolo médico la reanimación se debe realizar, o sea, se debe determinar por muerta a una persona a los 30 minutos específicamente, pues para el protocolo médico define en ese entonces, nuestra médico especialista nos decía, hoy especialista, el protocolo determina que deben ser 30 minutos de reanimación a la persona porque el señor entró vivo a la zona de reanimación. El testigo decía que él entró jadeando y se movía, pero que entró vivo. Y efectivamente en la investigación, efectivamente el señor entró vivo, pero la reanimación fue de 7 a 8 minutos y se le hizo una maniobra de reanimación de 10 a 15 minutos. Entonces, digamos que nuestro personal médico decía, se hubiera podido hacer mucho más reanimación si hubiera estado más cerca. Bueno, todos esos aspectos de la trayectoria, de la longitud, del tiempo de reanimación también influyen. Entonces, también se tuvo en cuenta este proceso, ¿no es cierto? Hicimos un análisis eléctrico. ¿Sí? Entonces, fíjense que el interruptor no se condenó ni se bloqueó, decía nuestro ingeniero electricista, no se condenó ni se bloqueó la celda. ¿Por qué? Porque los otros señores estaban trabajando aquí. Pero en teoría, si el interventor sabía que había dos personas trabajando, uno en teoría que debía estar no podía activarse el circuito porque se permite la activación del circuito cuando hay uno que está trabajando aún ahí. Entonces, esa fue otra de los análisis que nosotros hicimos en cuanto al papel del interventor en conocer los dos trabajos en paralelo, ¿no es cierto? La reunión preoperacional había establecido estos trabajos en paralelo, como lo estábamos mencionando, pero también el interventor se extralimitó en las funciones al dar órdenes a personal diferente al de su empresa. Cuando él llega y dice como active, sin haber tenido en cuenta, activen el generador sin haber tenido en cuenta que tenía otro permiso de trabajo de una persona que no había terminado. Y acuérdense que los permisos de trabajo, cuando son tareas de alto riesgo, hasta que no se cierre el permiso, yo no puedo liberar la actividad o no puedo liberar más actividades para que no haya una sinergia en la parte de riesgos, ¿no es cierto? Y no hubo un análisis real o profundo del diagrama unifilar. Miren que aquí nos tocó hasta hacer diagrama unifilar para poder entender por qué se había faltado como a ese procedimiento de la parte eléctrica. Entonces entendimos que puede que el interventor desconociera esta parte eléctrica como tal, o puede que el interventor se hubiera confiado, no estamos obviamente generando aquí, estamos haciendo conjeturas, se hubiese confiado en que el otro señor ya había terminado sin haber levantado el permiso y por eso se accionó el generador. Pero fíjense hasta dónde tuvimos que llegar a hacer el análisis de todos estos escenarios. Por eso les decía, miren lo importante. Entonces tuvimos un médico, un ingeniero industrial experto en obras civiles, un fonoaudiólogo para el comportamiento auditivo en condiciones ruidosas, porque una de las cosas que argumentaban los trabajadores era que cuando les daban las charlas de la divulgación de los permisos de trabajo, a veces no escuchaban bien por el hecho de que había ruido exterior. Entonces, podría ser que el trabajador no entendió o los trabajadores no entendieron claridad sobre el trabajo en paralelo. Entonces, fíjense por qué tuvimos que llevar hasta un fonoaudiólogo en ese procedimiento. También llevamos otra médico, Carolina, por el tema del comportamiento del cuerpo respecto a la corriente eléctrica, cómo se comporta, porque no todos los organismos reciben las descargas igual. También la administradora de servicios de salud, Janita, para ver el tema de la empresa, lo que estaba certificado, etc.
mi persona pues como la especialista y la líder del proceso, y Cristian, nuestro ingeniero electricista experto en tareas de alto riesgo. Entonces la conclusión a la que llegamos es, miren todo el escenario que tuvimos que analizar para poder determinar la siguiente, digamos, como conclusión en esta investigación. Si ustedes se toman 2 segundos para mirar esa fotografía, quiero que internamente analicen qué detectan en esa fotografía, si estamos hablando de un trabajo eléctrico, qué detectan en esa fotografía. Espero que lo hayan visto. Tenemos una herramienta que no es dieléctrica. Y por aquí es donde empezamos a hacer todo el proceso con lo que empezamos como a analizar todo el tema de quién tenía realmente la responsabilidad acá. La conclusión a la que llegamos en este escenario fue la siguiente. La empresa contratista de la gran empresa de la zona de las plataformas no tenía, esta empresa sí no tenía contemplado dentro de su matriz de peligros usar elementos de protección personal dieléctricos para este tipo de trabajo, porque en teoría era trabajo en frío. Si ustedes hicieron así, muy bien, son de los míos. ¿Qué es lo que pasa? Yo no puedo con tareas de alto riesgo decir que porque es que como yo lo voy a hacer en frío, entonces no voy a hacer bloqueo etiquetado. Es que como yo no voy a hacerlo yo ya bloqueé el candado acá, entonces yo no me voy a poner EPPs dieléctricos. No. Las tareas de alto riesgo tienen unas reglas que son inamovibles e irrompibles. Y en la parte eléctrica está claro que sea el trabajo frío, en caliente, con línea viva o no, deben ser elementos dieléctricos. Entonces, esa fue una de las fallas que nosotros detectamos en el sistema de gestión de esta compañía y le decíamos, es que tu trabajador, si hubiese tenido tal vez los elementos dieléctricos y una herramienta eléctrica, no pasa de ser como dirían los eléctricos en campo, una patada del corrientazo y no muere, ¿sí? Porque no sabemos el comportamiento, porque realmente él al quedar pegado es porque él se quita el guante, porque está sudando y el guante no le permite, fíjense la posición en la que está el trabajador. Miren la posición tan incómoda. Y el guante no lo deja ni moverse ni nada. Él se quita el guante y coge con la mano viva la herramienta metálica que al energizar el circuito queda literalmente atado a la corriente. Claro, sabemos que el control en la fuente que no debe haberse energizado. Todo ese escenario lo sabemos, pero fíjense aquí la importancia de la jerarquía de controles. En el escenario anterior hablábamos de la jerarquía de controles que habían hecho en la empresa, que había hecho muy buen ejercicio esta empresa de proyectos viales, que habían hecho eliminación. Aquí, en este escenario, no podían hacer la eliminación en teoría porque estaban trabajando 2 en paralelo. Entonces, debían haberse hecho controles de ingeniería, administrativos y EPP. Fíjense que aquí le hubiera podido salvar la vida al trabajador el último control de la jerarquía. Entonces, miren, por eso quise traerles estos 2 casos tan extremos. En el primer escenario, la eliminación era la clave del proceso porque no se debía hacer trabajo en espacio confinado porque no estaba contemplada. Y aquí tenía que hacerse la actividad bajo el escenario en el que estaba, etcétera, etcétera. Pero si el trabajador hubiese tenido herramienta y elementos de protección personal dieléctricos, muy seguramente esa última línea de control le salva la vida. Entonces, ¿por qué es importante para concluir en estos casi 40 minutos que llevamos de taller? No podemos asumir en nuestro sistema de gestión que porque no, ya hice todos los controles anteriores, no voy a hacer el último. No, lo que la norma me pide a mí es que yo establezca los controles, ¿sí? Y debo seguir muy cuidadosamente cada uno de ellos. Ahora, ustedes dirán, pero entonces ahorita nos estabas diciendo que si elimino, ¿para qué hago los otros? Porque hay que tener sentido común. Si yo eliminé el peligro, en el caso del espacio confinado, y es que no entra el trabajador a hacer la actividad, ¿para qué le voy a dar una capacitación en espacio confinado? ¿O para qué le voy a dar equipo de rescate en alturas, perdón, equipo de trabajo en alturas? ¿O para qué le voy a hacer monitoreo de gases si la eliminación implica que no entre? Entonces ahí los controles adicionales, porque pueden confundir. O sea, no entra al espacio confinado, pero si entra, entonces venga, haga monitoreo, haga esto. No, la instrucción es clara, no entra a ser espacio confinado, por lo tanto se elimina. Y si hay eliminación, ¿para qué hago más controles? ¿Verdad? Pero en este caso, yo no podía eliminar el peligro porque ellos tenían que trabajar en paralelo. Digamos lo que nuestro ingeniero electricista obviamente decía que se hubiera podido hacer de otra manera, bueno, pero son ya criterios de cada profesional cómo hace sus trabajos. Pero ustedes saben que en este tipo de locaciones petroleras o en algunas obras de proyectos o lo que sea, o en los procesos de producción,
Hay procesos que se deben hacer en paralelo porque no se puede, se desenergiza una fuente para que la otra funcione. En teoría, eso fue lo que pasó acá. Pero cuando energizan esta fuente, no se dan cuenta que al energizar acá, generan una conexión al circuito de acá y pues por eso sucede lo que sucede. Pero digamos que falló la eliminación, la sustitución, controles de ingeniería, todo lo que habíamos hablado falló. ¿Qué hubiera podido salvar al trabajador? Que esta herramienta no fuera metálica y que él hubiese tenido elementos de protección personal y eléctricos. Cualquiera me dirá a mí, oye, pero es que en un momento de una descarga uno no sabe si va a caer o no va a caer, pero ¿a qué voy yo? Que si los hubiera tenido, hubiésemos podido saber si realmente lo hubieran protegido como última barrera o no. ¿Ve? Como no los tenía, entonces cuando uno entra a hacer la investigación, pues entonces, ¿cómo se castiga de alguna forma a esta empresa? Su matriz de peligros no contempló una actividad con elementos de protección personal y herramienta dieléctrica porque era un trabajo en frío, o sea, eso es falso. Tiene que contemplarse porque es una tarea de alto riesgo. Segundo, su sistema de gestión no contempló, ¿cierto?, en la condenación de los circuitos y todo este rollo porque estaban dependiendo de un interventor. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo más empresas en paralelo? Por eso es importante, y traje esto para prevención de accidentes, es que en las obras de construcción o en los proyectos de obra civil, siempre tenemos que estar con el mampostero, el soldador, el estructural, o el de la finisher, o el del asfalto, o el de la rana, o el vibrocompactador. Todos tenemos que estar en el mismo escenario y yo no puedo esperar a que entre el uno para que salga el otro porque el procedimiento o el proceso no lo permite. En ese orden de ideas, mi prevención debe ir enfocada a contemplar todas las líneas de control en el escenario en el que se presenten eventos de este tipo, ¿sí? Entonces, si yo le hago a él el bloqueo, le hago condenación, le hago señalización, le pongo rotulación, hago señalización más visible, hago... ¿cómo se llama? Herramientas dieléctricas, EPP dieléctricos, pues hago toda la línea de control y así puedo llegar a garantizar que si ya llegara a fallecer la persona, fue por un escenario ya que no se pudo controlar, porque en el escenario en el que nosotros estamos trabajando en seguridad en el trabajo debemos hacer o debemos garantizar que hicimos todo lo necesario para evitar que esa persona muriera. Entonces, en nuestra investigación detectamos que la compañía para la que el señor trabajaba no había hecho muy juiciosamente este escenario y por eso la empresa de alguna u otra forma debía responderle al Estado, al Ministerio, por ese mal proceso o esa mala praxis en su sistema de gestión en seguridad en el trabajo. Pues por obvias razones el cliente no estuvo de acuerdo con lo que se le dijo y pues como les comento, pues nosotros ya no supimos más nada de este caso, pero lo traigo a alusión porque el equipo de trabajo que estuvimos ahí fuimos conscientes de que sabíamos a qué nos estábamos exponiendo, pero lo que nos importaba en ese momento era la prevención, o sea, que no volviera a suceder este escenario. En ese orden de ideas, para concluirles los dos escenarios que acabamos de mostrar, entonces vámonos al objetivo, que está en la primera. Prevenir accidentes en el sector de la construcción desde la meticulosa investigación de incidentes y accidentes de trabajo. La ley te obliga a ti a investigar todos tus incidentes y todos tus accidentes de trabajo. Te obliga. No es que porque si es grave, porque si no es grave, porque si es leve, porque si es esto, porque si es lo otro. No. Debes investigarlos todos. Entonces, sean muy juiciosos en su investigación porque es que la lección aprendida de ese accidente te hace la prevención de un futuro, ¿verdad? Esta es la gran conclusión y a lo que queremos llegar el día de hoy, que es nuestro aprendizaje o nuestro punto. Muchas gracias a mis chicos, los quiero mucho, los recuerdo mucho, con algunos me hablo, con otros no, pero bueno, saludos a todos. Nuestro aprendizaje del día de hoy está enfocado ¿a qué? A que la meticulosa investigación de los incidentes y accidentes de trabajo nos permiten eliminar peligros. Nuestro enfoque siempre tiene que ser en la eliminación. ¿Y qué es lo que yo puedo eliminar? El peligro. Recuerden que yo no elimino un riesgo. Yo un riesgo lo controlo, pero lo que yo elimino es el peligro, porque el peligro es la fuente. Y yo elimino la fuente. Cuando ya tengo la fuente y no puedo eliminarla, entonces esa fuente me genera un riesgo que controlo. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que esta investigación sea tan clara y tan precisa y tan objetiva que te llegue esa causa raíz para que tú puedas actualizar, ajustar tu matriz, tu sistema de gestión y no te dé miedo, no te dé pena. No, es que tuve un accidente, entonces ahora se van a enterar y me van a echar. Y no, o sea, no estoy diciendo que normalicemos los accidentes, jamás diría eso. Pero lo que sí les digo es que
el escenario de una buena investigación, una buena praxis en la investigación, te puede arrojar muchos resultados positivos en la prevención. Entonces vamos con el minuto que nos queda en nuestros 5 tips para el día de hoy. Investigar todos los incidentes, accidentes de trabajo, porque la ley te lo pide y porque es un ejercicio como de autodiagnóstico, autoevaluación, como de autoanálisis que nos permite ir mejorando continuamente nuestro sistema. Divulgar en todos los frentes de trabajo dichas investigaciones. Miren que nos hemos dado cuenta, ustedes saben que yo trabajo en obras civiles en varias ciudades del país, o en Bogotá, que tenemos bastantes obras, y nos hemos dado cuenta que hubo un accidente y los chicos o los HCE lo hacen en la obra. Entonces hacen una capacitación y se accidentan en la divulgación. Y los demás frentes, estamos en un proceso ahorita de auditoría y decíamos con los auditores, es que si me pasa una no conformidad en esta obra, o un accidente en esta obra, no es la obra, es el sistema de gestión el que se afecta. Entonces, si yo tengo una no conformidad por orden y aseo en una obra, esa no conformidad es para mi sistema de gestión, porque la obra no es independiente. Entonces, fíjense que lo mismo pasa con los accidentes de trabajo. Si el accidente de trabajo se materializa en el proyecto tuyo, es una condición que materializa el riesgo, por lo tanto debe alertarse a todo el sistema. Entonces, de ahora en adelante, los que no lo estén haciendo, les sugiero que empiecen a divulgar sus lecciones aprendidas en todos sus proyectos. Y si se pasan de proyecto en proyecto, no pasa nada. Cuéntense entre ustedes, oye, yo tuve un accidente así, pasó esto, hicimos esto, apóyense en su red de profesionales o de ARL o de empresas anexas o convexas en la ARL para que puedan trabajar en equipo y puedan tener mayor acceso a mayores lecciones aprendidas que les permitan hacer mayor prevención. Impajaritable, actualizar la matriz de peligros cuando se presente un accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, pues, importantísimo porque pues de ahí arranca toda nuestra estructura de sistema de gestión. Sugiero una reinducción. Así como hacemos la divulgación, se debe hacer una reinducción enfocada en ese proceso que se hizo. No solamente divulgar el accidente y la lección aprendida, sino como, por ejemplo, en el caso de los espacios confinados. Recuerden que el procedimiento determina que no se debe ingresar. Eso es una reinducción, ¿cierto? Enfocado a qué no se debe hacer o a qué se debe hacer para que no vuelva a suceder. Importantísimo también investigar los eventos con todo el equipo interdisciplinario que sea necesario. Como les mostré, no escatimen. Yo no estoy hablando de gastos porque pues todo el mundo, ay, ¿cuánto me cobra un fonoaudiólogo? ¿Cuánto me cobra un médico especialista? ¿Cuánto me cobra? Piensen en el provecho que eso les puede generar y en eso se pueden apoyar mucho en su ARL, en sus compañeros de trabajo, compañeros de universidad, todos los que están acá escuchando, que estudian salud, seguridad y salud en el trabajo, que son técnicos y tecnólogos y se están pasando a ser profesionales, que me parece genial que lo estén haciendo. Apóyense a sus compañeros de trabajo, armen redes de grupos. Miren, les digo, yo he sido docente hace más de 7, 12 años de mi vida y yo todavía tengo los teléfonos de mis alumnos o todavía me llaman a preguntarme cosas o yo los llamo, que lo diga la doctora Mayra, que siempre las llamo para una consulta, porque en ese sentido siempre tenemos que ser una red de apoyo todos, porque es que nadie tiene todo aprendido, nadie tiene la última palabra. Entonces, para mí es muy importante que si hay que investigar un accidente, sí, el COPAS y todas las personas que dicen la norma que hay que investigar, perfecto, pero involucren a personas de su circuito, de su ciclo, que les permita aportar mucho más a esa investigación para enfocarse en ¿qué? En la prevención de los accidentes. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo siempre tiene que ser eliminar peligros para controlar los riesgos. Recuerden que la eliminación del peligro es porque es la fuente. Y cuando no lo puedo eliminar, entonces me voy a los riesgos y ahí es donde los controlo. Y todo se enfoca en ¿qué? En la prevención. Entonces, pues, Lina, creo que estoy con el tiempo súper ajustado. Entonces, pues, si hay preguntas, les agradezco mucho su asistencia. Espero que haya sido clara. Y pues en las preguntas, si hay alguna inquietud, bueno, estoy presta para atenderlas. Claro que sí, ingeniera. Muchas gracias a ti por acompañarnos en estos espacios tan importantes para todos nuestros asistentes. Bueno, te cuento que yo creo que no hay duda. Yo creo que a todos nuestros asistentes les quedó todo muy claro porque hasta el momento no tenemos preguntas. Sin embargo, si tienen alguna duda o inquietud, les recuerdo que en el icono de preguntas nos pueden realizar preguntas o comentarios de pronto para la ingeniera Erika también. Bueno, por acá nos están diciendo que muchas gracias por la conferencia, excelente expositora. Ay, gracias. Muchas gracias. Se pasó muy rápido el tiempo, nos dice que Katy Martínez. Por acá nos dicen, bueno, por acá también David nos dice que he asistido a varias de las capacitaciones de la ingeniera Erika y todas me han parecido muy buenas. Muchas gracias.
Ah, Ay, ¿qué tal muchas esos gracias. comentarios, Inge? Me encanta, para mí es un honor y saben que esto me apasiona, me encanta y siempre que pueda colaborar, apoyar, ahí estaremos y desde Positiva RL siempre ha sido mi casa y bueno, muy agradecida con todos ustedes por el espacio y bueno, creo que en 8 días ya estamos muy planillados con Lina para nuestra otra conferencia, entonces nos vemos en 8 días. Claro que sí, ingeniera. De hoy en noche, el otro viernes a las 2 de la tarde tenemos con la ingeniera Erika para que desde ya se programen. Como les dije al principio, ya en Posipedia se encuentra nuestro cronograma de la próxima semana para que lo revisen, lo visualicen y vean esas temáticas tan interesantes que tenemos para ustedes programadas. Ingeniera Erika, mil gracias. Nos vemos entonces la próxima semana. Bueno, un abrazo para todos, cuídense mucho y que disfruten este fin de semana festivo. Buen día para todos. Claro que sí, tú también disfruta mucho este puente. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por su participación. Claro que sí, disfruten el puente, pero ya saben, con mucha precaución, con mucho autocuidado y cuidado por los demás. Los dejamos con el siguiente video, pero antes, bueno, quiero invitarlos a que ahorita a las 4 de la tarde participen en nuestros cuentos para la vida, para que se rían un ratico, para que cerremos la semana con la mejor actitud. A todos, gracias por su participación. Ahora sí, los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.